versículo 17 comienza con una petición que para todos los humanos es bastante difícil. Pareciera que pudiéramos quejarnos con Pablo y decirle a Pablo, es que tú no viviste con los vecinos que yo tengo, o con los compañeros de trabajo que yo tengo, o tú no tienes la mala fortuna de tener la gente que me ha dicho, quizás en mi cara me caes mal. Fíjese que yo nunca voy a olvidar que un hermano un día me dijo, esto fue en California mucho tiempo atrás, que llegó a un trabajo por primera vez y los compañeros de trabajo le preguntaron y le dijeron, él era así blanco, de ojos claros, y allá en que hay mucho mexicano, pues a los que son así blancos le dicen güeros. Dice que le dijo, güero, ¿de dónde sos? Y él le dijo de dónde era, no le voy a decir de dónde era para que ninguno se va a sentir aludido, ¿verdad? No lo conocía, la primera vez que llegaba. Y le dijo, güero, ¿de dónde sos? Y le dijo de dónde era. Y le dijo, ya me caíste mal, le dijo. Porque todos los de allí me caen mal. Imagínense. Y con esa bienvenida, con esa plataforma, tenemos nosotros que enfrentarnos a lo que la palabra de Dios nos dice, versículo 17, nunca. No dice, analicen si la situación lo amerita, ni siquiera dice, pídanle a Dios si es bueno vengarse o no es bueno vengar. Busquen consejo para ver si en esta ocasión les conviene vengarse o no les conviene vengarse. La palabra es clara, es radical y dice, nunca paguéis a nadie mal por mal. Recuerdo lo que aprendí mucho tiempo atrás que dice, un dicho, dice, pagar mal por bien es del diablo. Es decir, que si a alguien le hacen bien y paga mal, eso es del diablo, eso es diabólico, eso es iniquidad, que lo vamos a estudiar más adelante en las clases de discipulados. Pagar mal por mal o bien por bien es normal, es de humanos. Me haces un favor, te hago un favor. Me haces algo malo, te aguantas, me la pagas. Pagar bien por mal, eso es divino. Nos hacen un daño y pagamos bien. Eso solamente Dios lo puede hacer. Solamente la obra de Dios en los seres humanos puede lograr que tengan esas actitudes. Y por eso al enfrentarnos a la palabra del Señor vemos que acá dice que nunca paguemos a nadie mal por mal. Es decir, que nos está elevando de lo humano a lo divino. Porque lo normal es pagar mal por mal o bien por bien. Pero aquí la Biblia dice, nunca paguéis a nadie mal por mal. Fíjese, quizás alguien pueda decir, pero pastor, la palabra dice también que ojo por ojo y diente por diente. Así lo dice la ley. Sin embargo, es exactamente una ley que había sido dada al pueblo de Israel para que gobernara los actos de la sociedad. Como por ejemplo el día de hoy hay leyes que a nosotros nos gobiernan. Y cuando usted y yo quebrantamos una ley va a haber consecuencias. Por ejemplo, aquel que mata, lo encarcelan. Y quizás en algunos estados hasta puede pagar con su propia vida. Aquel que roba, lo juzgan, lo encarcelan. Gracias a Dios que aquellos que roban no están en los países del Medio Oriente. Algunos de ellos todavía bajo la ley islámica, al que roba le quitan la mano, se la cortan. Es decir que al pueblo de Israel cuando le dijo ojo por ojo, diente por diente, estaba diciendo aquel que cometa un crimen va a pagar de acuerdo con el crimen. Si robó no lo van a matar porque no robó. Lo que tiene que hacer es restituir lo que robó. Si dañó en cierta manera tiene que pagar de acuerdo a su crimen y si mató va a tener que pagar con su vida. Pero no es algo que podamos nosotros apoyarnos porque todavía esa ley rige a la sociedad hoy.
el crimen que alguien pueda hacer, así va a ser la justicia que le va a caer. El Señor acá entonces dice, nunca pagues a nadie mal por mal, sino dejad la venganza porque mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahora, el verso también dice, si es posible, cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Déjenme ir punto por esto. Primeramente, hermanos, está claro que es Dios el que va a tomar venganza de cualquier situación que su pueblo pase. Ahora, cuando dice más adelante el versículo 17, dice 18, si es posible, vea cómo pone, y es importantísimo poder considerar esto, si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Y añade, dice, amados, nunca os venguéis, dejad la venganza. Dice, sino da lugar a la ira de Dios. Ahora, fíjese que antes de eso dice, si es posible en cuanto de vosotros dependa. Ahora, los cristianos, hermano, como lo dice el pasaje claramente, déjeme encontrar aquí porque está una frase que necesito yo dejársela a usted bien clara. Dice, versículo 17, la frase final, dice, nunca paguéis a nadie mal por mal, respetad lo bueno, vea eso, respetad lo bueno delante de todos los hombres. Esa es una frase muy importante y tenemos que entenderla en el sentido de lo que es. Porque vivimos en una sociedad donde las mismas leyes de la sociedad colisionan, están muchas veces en contra de los principios bíblicos o de lo que la Biblia llama como bueno. La palabra de Dios dice en Isaías capítulo 5, verso 20, le leo este versículo, dice, ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Cuando la Biblia dice respetad lo bueno delante de todos los hombres, está hablando acerca de lo bueno de acuerdo a la verdad de la palabra de Dios. No a lo bueno de acuerdo a las leyes de la sociedad. Por ejemplo, un ejemplo muy claro que nosotros vivimos hoy, y es que nuestros valores como cristianos deben ser los valores bíblicos. Un ejemplo muy claro hoy es que hay leyes, hay cosas que son legales, pero no por eso son buenas, de acuerdo a la palabra de Dios. Por ejemplo, el matrimonio del mismo sexo. ¿Voy a respetar yo porque es algo que según la sociedad ahora es legal? ¿O me voy a ir al lado de la ley de Dios y decir, no, realmente eso delante de Dios es abominación? ¿Qué es lo que es? O por ejemplo, el aborto. Hermano, es algo que es legal, que no es condenado. Sin embargo, de acuerdo a lo que la palabra de Dios, yo voy a respetar lo que es bueno según los valores bíblicos. Y respetar lo bueno en la iglesia es fácil, porque todos se supone tenemos o perseguimos los mismos valores cristianos. El punto es cuando usted está rodeado con gente que le dice y le discute, le dice, pero ¿cómo? Si mire, así nacieron, se aman, no le están haciendo daño a nadie. Y usted tiene que venir, bueno, pues cada quien con su vida, pero yo no puedo venir y decir que es algo bueno, yo no puedo aprobar eso, porque mis valores que están por encima de lo humano y por encima de las leyes de la tierra, me dicen que eso es algo malo.
Entonces, a eso se refiere cuando dice respetad lo bueno delante de todos los hombres. Y como le digo, en la iglesia se supone que es más fácil, aunque en una oportunidad oí el comentario de un pastor que predicaba y decía, hablando con mis hijos me di cuenta de que aún los mismos hijos del pastor le decían, pero papá, ¿qué de malo tiene? Hablando sobre el matrimonio del mismo sexo, ¿qué de malo tiene? Fíjese hasta qué punto es la presión de venir y aún los hijos de pastor, que por ser hijos de pastor no quiere decir que sean más santos, pues, ¿verdad? Simplemente que están en la iglesia. Y llegaban y tenían conflicto en decir, pero ¿cómo puede ser usted tan radical de decir de que eso no es correcto? Simple y sencillamente porque la ley de Dios así lo dice. Y de la misma manera cuando dice que nunca nos venguemos, así dice, respetad lo bueno, lo que es bueno, delante de todos los hombres. Lo honesto, como dice Filipenses, todo lo que es bueno, todo lo que es honesto, todo lo que es de buen nombre, lo que tiene buena reputación, en esto pensad. Porque como leímos en Isaías, dice, hay de los que llaman al mal bien y al bien mal. Nuestros valores deben ser los valores bíblicos. Ahora, fíjese que es tan importante esto porque el enemigo tratará de presentar lo malo con apariencia de lo bueno. Nunca el diablo se va a aparecer con cachos y cola y oliendo a azufre. Nunca la tentación se va a presentar, hermano, y le va a presentar, le va a decir, mira, si haces esto vas a terminar quebrado, avergonzado y enfermo. No. La tentación siempre va a presentar su cara atractiva, bonita. Por ejemplo, iba a decir para todos los jóvenes, pero yo creo que para todos en general. Proverbios capítulo 7, usted lo ha oído, lo ha leído cuando habla acerca del joven insensato que dice que la sabiduría se puso en la ventana y vio a un joven insensato que salía y la mujer de un fulano llegó y le dijo, mi marido se ha ido de viaje y se ha llevado mucho dinero, en otras palabras se va a quedar mucho tiempo allá y mira, yo estoy sola y entonces se ha arreglado mi casa. Y aquí comienza a presentarle todo lo bueno, hermano. Y dice que ese tipo es como el buey que va al matadero. Hasta que una lanza traspasa su corazón. Ahora, eso no es lo que la mujer le presentó y le dijo, mira, te quiero hacer una invitación para llevarte al matadero, buey. O te quiero hacer una invitación para traspasarte el corazón, pájaro insensato. No, le dijo, apuesto, guapo, tú no me hablas como el ingrato de mi marido. Tú sí me hablas bonito, me tratas bien. Es decir, en esas palabras así se va a presentar el diablo. Recuérdese usted, la palabra de Dios dice, Proverbios 14:12 dice, el diablo siempre se va a presentar con apariencia de bueno. No lo olvide, no lo olvidemos todos. Pues hay que respetar lo bueno, los principios de la palabra de Dios. Mire, me voy a meter en problemas con esto, pero tengo que decir. ¿No se ha dado cuenta usted que a veces es muy difícil, y con esto no le voy a decir que rechacemos a aquellos que están en pecado, pero por ejemplo a veces es difícil rechazar a alguien que está en pecado porque parecen muy buena gente? Dicen que es borracho, pero mira qué buena gente es. Le gustan los hombres, es hombre, le gustan los hombres o mujeres, pero mira qué amable es. Siempre está feliz. Todos están bravos. Y hermano, es que de una u otra manera el enemigo siempre se va a presentar con engaño. No nos olvidemos de eso, hermano. Proverbios dice que hay un camino que al hombre le parece derecho, pero el final es camino de muerte. Hay un camino, es decir, el diablo te va a presentar un camino que parece derecho, pero dice al final es un camino de muerte. 2 Corintios 11:4, dice el apóstol Pablo, y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por eso le digo, no se le va a aparecer oliendo a azufre, hermano. Le va a aparecer como, imagínese que hoy llega usted a su casa
y mira un personaje de un ángel, hermano, de luz. Te va a decir, ¿cómo puede ser el diablo si miren la luz que tiene? La Biblia dice que se puede presentar como ángel de luz. Paréntesis. ¿Oyó la noticia del fulano este que agarraron en California por, según dicen, como dice en inglés, allegedly? O sea, no probado todavía, por violador y por pedófilo, de una iglesia, creo que se llama La Luz del Mundo en Guadalajara, que es inmensa allá. Sepa usted que la característica número 1 de toda secta es la exaltación del líder. Tenga cuidado cuando comienzan a decirle papá al pastor. El pastor es pastor, no es papá. Padre uno, solo Dios. Cuando comienza a exaltarse, ¿verdad? Y los títulos, y lo que diga es la ley. No, hermano amado, yo les he dicho, seamos como los de Berea, que es el libro de los Hechos, que veamos si la palabra de Dios lo dice así. Esta es nuestra autoridad final. Y por tener ese poder absoluto en las revelaciones que reciben, hermano, resultan teniendo ese tipo de sectas que manipulan, que agarran el entendimiento de las personas y que sin duda alguna, hermano, en algún momento pueden haber algún tipo de sensaciones milagrosas. Un paréntesis entre el paréntesis. Cuando la Biblia dice que habrán señales falsas o habla de milagros, señales falsas, no quiere decir que no sean señales o milagros que hayan ocurrido. Van a haber personas ungidas por el mismo enemigo que van a hacer algún tipo de señal que usted va a decir, pero yo lo vi, pero eso pasó. Cuando habla de falso, no está diciendo acerca del hecho, sino de la intención de la señal. Que en lugar de llevar a la adoración a Dios, va a llevar a la adoración de cualquier otro tipo de persona o de ídolo. Por ejemplo, usted ha oído acerca de vírgenes que dice que lloran sangre. ¿No se ha oído acerca de eso? ¿Ya? Por ejemplo, usted le preguntaba, o le hubiera preguntado a aquellas niñas de Fátima en España, que obviamente pues ya se han de haber muerto, eso pasó hace mucho tiempo, que si realmente vieron la aparición de supuestamente la Virgen María, ellos le van a decir que sí la vieron. Cuando hablamos de señales falsas, estamos hablando de todo tipo de señales que nos lleva a algo que la Biblia condena. Y por eso es que vivimos en un mundo, hermano, donde tenemos que regresar a conocer lo que la palabra de Dios dice. Y en este caso, sepamos que la palabra dice que aún el enemigo puede vestirse como ángel de luz. Si en alguna oportunidad se le aparece un ángel de luz, pregúntele usted. Dígale, ¿confiesas el nombre de Jesús como tu Señor? Porque el diablo nunca lo va a decir, hermano. Si le dice, te lo digo después, hasta que se lo diga, hermano. Si no, repréndalo en el nombre del Señor. Porque dice la Biblia que aún como un ángel de luz se podría presentar. Así lo dice. 2 Timoteo 3:12 dice, y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Cuando usted defiende lo bueno delante de todos los hombres, en algún momento puede causar persecución, señalamiento o algún tipo de, ¿cómo llamarle ahí? De riesgo. Pero la Biblia dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Ahora, el pasaje que leímos dice, no paguéis a nadie mal por mal, dejad toda la venganza, porque mía es la venganza. El hecho de que no nos venguemos, porque la Biblia nos dice así, no quiere decir que los malos van a salirse con la suya, hermano. Sepamos muy bien que la palabra de Dios claramente dice que hay un día cuando el Señor va a retribuir a cada uno lo que merece. Primera Tesalonicenses 5:15 dice, mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, recalca la verdad que leímos en Romanos 12. Mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal,
sino procurad siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. El mismo principio. Primera de Pedro 3, 8, 9 dice, en conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos, de espíritu humilde, y recalca, dice, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuiste llamados con el propósito de heredar bendición. Como cristianos, entonces, no debemos devolver mal por mal, ya está recalcado esto en Romanos, Tesalonicenses, en Pedro también, ni insulto por insulto, sino bendiciendo. Vea esto, no solamente la Biblia nos dice, no le pagues mal, sino que añade y dice, sino bendícelo o bendícela. Porque alguien puede decir, bueno, no me voy a vengar, no voy a hacer daño, pero hasta ahí que quede. La Biblia nos dice, no, no puede quedar ahí. Al contrario, bendice. Y cuando uno puede realmente llegar y bendecir con corazón, hermano, yo le puedo decir, los más bendecidos vamos a ser nosotros. Entonces la palabra nos dice, no devolviendo mal por mal, sino más bien bendiciendo, porque fuiste llamados con el propósito de heredar bendición. ¿Qué pasa cuando usted bendice? Dios lo bendice a usted. Si no bendecimos hasta que bendigamos en algunas cosas, vamos a poder ser bendecidos en esas áreas. Por eso es importante bendecir. Lo práctico de este mensaje va a ser, alguno o alguna quizá le ha hecho daño. Hermanos, pueden haber bendiciones retenidas en los cielos porque nosotros no hemos bendecido a esa persona. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, hoy comencemos, terminando. Vaya usted y llegue, Señor, yo no puedo, pero tu palabra me dice, entonces me someto a tu palabra, someto todo pensamiento a la obediencia de tu palabra y yo bendigo a esa persona. Te pido, Señor, si no es algo, que lo salves, que tu misericordia lo alcance, Señor, y lo que puedo pedirte, Señor, bendícelo, bendícela. Es Dios y su palabra. ¿Dice o no dice la palabra de Dios que tenemos que bendecir? Y añade, dice, porque hemos sido diseñados para heredar bendición. Entonces, si yo me quiero quedar con esos odios, con esas situaciones, lo único que estoy haciendo es reteniendo las bendiciones de Dios para mi vida. Es el mismo principio cuando en la oración del Padre Nuestro dice, porque si no perdonáis a aquellos que os han ofendido, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará. Es la palabra de Dios, hermanos. Dice el Señor, mía es la venganza. Lucas 23:34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor está herido, dolido. Dolido es, como dice en inglés, that's an understatement, ¿verdad? Está, hermano, agonizando. Y en medio de todo eso dice, Padre, perdónalos. Es lo que podríamos llamar como una figura de lenguaje que se llama, podría ser, no estoy diciendo que sea, pero podría ser como lo que se conoce como un eufemismo. En la Biblia hay muchas frases, y quizá aquí vamos a ver una, que se utilizan para decir algo. Cuando yo digo, por ejemplo, estaba en dolor el Señor, no estaba en dolor, estaba en una agonía. Un eufemismo es algo así como, por ejemplo, por decir algo, usted va al dentista o al doctor, le va a hacer alguna intervención y le dice, va a tener un poquito de incomodidad. You're going to have a little bit of discomfort. Ya sabe usted que viene un dolor terrible. Pero se lo pone de esa manera porque no le va a decir, mire, agárrese bien de la silla porque esto va a doler. Porque entonces uno
se pone tenso, pues, ¿verdad? Entonces le dice, va a arder un poquito. ¿Qué va a arder un poquito, hermano? A mi esposa un día le hicieron una intervención en sus ojos y el doctor, después de hacerlo, le dice, al final va a sentir un poquito arenositos sus ojitos, un poquito arenosos. En la tarde, cuando yo le llamé, porque estábamos separados, ¿verdad? Estaba Carlos con ella, que trabaja en eso. Dije, ¿cómo te sentís? Un poquito de arenita, yo siento todo el mar metido aquí adentro. Hombre. Hermanos, viene un momento en donde tenemos que seguir lo que el Señor ha marcado. Y Jesús, en medio de esa agonía, y ninguno de nosotros ha pasado la agonía que pasó el Señor, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. O el ejemplo de Esteban, que fue el primer mártir que registra la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 7, versos 59 al 60, dice, mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz, y mire lo que dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Que durmió también viene siendo un eufemismo, porque lo que está diciendo es que murió. Cada vez que usted va a ver ahí una palabra que dice que durmieron, refiriéndose a eso, está hablando que murieron. Los creyentes ahora, lo que sí sabemos es que de ese sueño de la muerte el Señor nos va a levantar. Lo están matando, hermanos, y en medio de esa agonía física, exclama y dice, no les tomes en cuenta este pecado. Entonces, hay ejemplos en la palabra que nos deben de dar un ánimo para que en cualquier situación nosotros no solamente no paguemos mal por mal, sino que demos el paso extra en obediencia a la palabra y bendigamos. Deuteronomio 32, 35 al 36 le leo, dice el Señor en su palabra. Mía es la venganza, que es lo que está citando el escritor de Romanos aquí en el caso de Pablo. Deuteronomio 32, 35 dice, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cercano. Ya se precipita lo que les está preparado, porque el Señor vindicará a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos, cuando vea que su fuerza se ha ido y que nadie pueda, ni siervo ni libre. ¿Sabe que en base a esto yo deduzco algo? Y es que el Señor nos dice, pelea hasta donde te den tus fuerzas. Cuando tus fuerzas te falten, entonces yo entro en la escena. Por eso la palabra de Dios dice que Él da fuerzas al cansado. Renueva las fuerzas de aquel que no las tiene. Imagínense que yo estoy sin hacer nada espiritualmente hablando. Y le digo, Señor, fortaléceme. Me va a decir, no, primero gasta lo tuyo. Porque ahorita lo que pasa es que estás en una situación en donde no estás haciendo lo que tienes la capacidad de hacer. Romanos 1:18 habla también que hay un día de la ira. Hermanos, a su tiempo el Señor da la venganza. Romanos 1:18, donde habla acerca de que los hombres se olvidaron de Dios, que los hombres se rebelan contra Dios. Dice 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Hay un día de ira y hay un Dios que tiene ira. Y déjeme recordarle esto. Cuando se manifiesta la ira de Dios, como estamos tan acostumbrados a la misericordia de Dios, cuando se manifiesta la ira de Dios, los hombres decimos, ¿por qué? ¿Y acaso no es Dios bueno? ¿Por qué pasa lo que pasa? Pero no nos damos cuenta que qué ratos los hombres merecíamos ser castigados. Lo que pasa es que Dios en su misericordia ha retenido el castigo, pero cuando llega a un punto donde eso llega a su límite,
y la ira de Dios se manifiesta, entonces decimos, ¿pero por qué? ¿Acaso Dios no es bueno? Hermano, porque todo tiene un tiempo. Entonces Dios siempre va a pagar, pero a su tiempo. Versículo 20 y 21 de Romanos 12 dice, vean lo práctico que pone esto. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Mire cómo las acciones. En otras palabras, podría decir yo que va aún más allá. Si hay la oportunidad de bendecir, no solamente con palabras, sino bendecir con acciones. Está serio esto, ¿verdad? La Biblia nos dice, haz acciones que bendigan a tu enemigo. Dice, si tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Y pone aquí esta expresión, que no es meramente un eufemismo, pero es una expresión donde se utiliza la palabra aquí, carbones encendidos. Encendidos. Porque como esto involucra carbones y encendidos, involucra fuego, podríamos pensar que es hacerle algo malo al enemigo. Pero estaría en contra totalmente del mensaje que está diciendo Romanos 12. Esta era una costumbre, según los estudiosos, una costumbre egipcia, donde el que había hecho algo malo se ponía alguna especie de contenedor, de trasto encima, con carbones encendidos, dando a entender su vergüenza por lo que había hecho. Era una expresión que en ese tiempo todos sabían qué quería decir. Y entonces cuando la Biblia dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, lo que está diciendo es que al ver tu enemigo las acciones buenas que tú tienes, se avergüence de haberte hecho el mal que te hizo. Eso es lo práctico, hermano. Haga de cuenta que alguien en el trabajo, la escuela, le tiene algo en contra de usted y le desinfla las llantas de su carro. O le pasa una llave por su carro. Y usted sabe quién es. Y de repente a esta persona se le descompone el carro, no le arrancó. Y usted viene y en medio de la lluvia o en medio del frío, dice, no se preocupe, yo le paso carga. Yo traigo cables, aquí está. Y al final viene y le dice, mire, llévese mis cables, no vaya a ser que lo vayas a necesitar después, y me los da después. Eso solo los cristianos lo hacen. Es lo que la Biblia dice. Posiblemente en Estados Unidos no va a encontrar uno que tenga hambre, pero vaya a haber algún tipo de necesidad. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Al ver eso, esta persona va a decir, caray, ¿y yo desinflándole las llantas a este? ¿Y yo rayándole el carro a este? Entonces, en su vergüenza puede ser que recapacite. Es como lo que le digo de que le dijeron a esta persona, ya me caíste mal porque los de ese lugar me caen mal. Imagínense que esta persona hubiera dicho, pues a este lo voy a tratar lo mejor que pueda, le voy a hacer bien a esta persona. Entonces se va a sentir este individuo avergonzado. ¿Cómo puedo yo ser tan malo? Pues es lo que la Biblia dice, hermano. Yo sé que no es fácil este bocado de pan que el Señor nos está dando hoy, pero es lo que la Biblia dice. Si tu enemigo tiene hambre, ¿qué dice? Si tiene sed, dale de beber, porque haciendo eso, puede ser que recapacite el tipo, la persona, puede ser que diga, ¿por qué yo soy tan malo? Y pueda llegar a darse cuenta de su maldad y pedirle al Señor que lo cambie. Proverbios 25, del 21 al 22 dice, recalca esto,
que dicen Romanos. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber agua. Porque así amontonarás brasas sobre su cabeza. Pero añade Proverbios y dice, Proverbios 21-22. Así amontonarás brasas sobre su cabeza. Recuerde que era una costumbre que todos entendían. ¿Y qué es lo que dice el pasaje? Amontonarás brasas sobre su cabeza. Proverbios 25-22. Y el Señor, no sé si alguien lo buscó. Jehová te lo pagará, dice. Esa versión dice, y el Señor te recompensará. Es decir, que cuando usted y yo hagamos ese tipo de acción que va a querer, hermano, fe en la palabra de Dios, el error que podemos decir es, hermanos, que yo no voy a hacer nada que no me nazca. Yo he oído gente que sí dice, es que no me nace. Hermano, si fuera así, a muchos de nosotros no nos nacería un montón de cosas, hermano. Pero ¿qué es lo que la Biblia dice? El punto es, ¿qué es lo que la Biblia dice? Y quizás usted lo va a hacer y va a decir, no lo siento hacer, pero lo voy a hacer porque la palabra de Dios me dice que lo haga. Vea cómo es Dios de bueno. Dice, y Dios te recompensará. Ahora, ¿cuántos quisiéramos que Dios nos recompensara? ¿Se imagina cómo recompensará a Dios una buena acción? Dice la palabra, Dios te recompensará. Entonces, cada vez que lo hagamos, lo que tenemos que tener en nuestra motivación, aún la palabra nos lo dice, es, esto puede hacerle un cambio a la mentalidad de esta persona, y a la misma vez también salgo yo ganando, porque Dios me lo va a recompensar. Ahí usted si lo quiere hacer o no lo quiere hacer. Yo sé que no es fácil, pero es la palabra. Mateo 5, 44 al 48 dice, el Señor Jesús hablando dice, habéis oído que se dijo, porque los judíos en la tradición de los rabinos habían oído en la interpretación de la ley, habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Mateo 5, 44. Pero yo os digo, dice el Señor, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? Eso es de humanos, todo mundo es así. ¿No hacen lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo en su palabra? Quiero subirte de la esfera de lo natural a la esfera de lo divino. Porque tenemos o no tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Último versículo. Quizás esto nos dé un poquito más de ánimo. Pero Dios nos ha hecho bien a nosotros sin merecerlo. ¿O habrá alguno esta noche que diga, yo sí merecía lo que Dios ha hecho por mí? Ninguno. Somos merecedores de la gracia de Dios. Fíjese que no somos merecedores de que nos devuelva el Señor lo que hacemos con los enemigos. Sin embargo, Él por su misericordia nos lo va a recompensar. Entonces, Romanos 5, versículos 7 al 8, le leo lo que dice. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo
murió por nosotros. Ninguno merecía, ni merece la intercesión del Señor. Cuando fallamos y el Señor está intercediendo ante el Padre por nosotros, dígale, ¿quién lo merece? Ninguno lo merece. Sin embargo, por el amor que Él nos tiene, intercede por nosotros. Por eso Él nos dice, perdona tú también, porque si no aprendes a perdonar, yo tampoco te voy a perdonar. Amén. Amén. Padre, te doy gracias esta noche porque